Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este curso sobre reformas fiscales 2023. Vamos a hablar pues de diversos temas, miscelánea obviamente, el cálculo del ISR con las nuevas tarifas, las cuotas al IMSS, entre otras cosas. Pues si les parece, sin mayor preámbulo, iniciamos, sin antes ofrecerles, no iniciamos sin antes ofrecerles una disculpa por el retraso entre tráfico y problemas técnicos, todo se complicó. Pero bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar un poquito de lo que se espera para 2023 en los criterios generales de política económica. Pues se señala, pues estos criterios se definieron en septiembre de 2022 todavía y bueno, para 2023 se espera un crecimiento entre 1.2 y 3%. La inflación, que para 2022 fue de 7.81%, se espera que baje sustancialmente para 2023 y la meta es del 3.2%. Cabe señalar que la meta para 2022 fue de 3% también y sin embargo pues no se logró, prácticamente llegamos casi a 3 veces la meta original del gobierno. Sin embargo, sí quiero señalar que en las encuestas que hace el Banco de México al sector privado, el sector privado también está optimista respecto a la meta de crecimiento para 2020, la meta de inflacionaria para 2023, y el sector privado pronostica que la inflación pueda llegar alrededor del 4%, ligeramente arriba del 4%. Entonces, la verdad es que sí, la meta del gobierno es muy ambiciosa. Este año, en este 2023, en la primera quincena, pues otra vez los precios volvieron a subir, que es normal, a lo mejor en un mes de enero, pero ya se espera que en el año se vaya estabilizando el tema de la inflación. Bueno, obviamente también las tasas de interés son un tema. El Banco de México ha estado incrementando sus tasas de interés, pues ya en varias ocasiones, precisamente para de alguna manera pegarle al tema inflacionario, para controlar la inflación. Y bueno, las tasas que se manejan para CETES para 2023 sería pues más alta que la de 2022, que fue de 7.5 en promedio, y ahorita se programa que sea una tasa del 8.9. Pues la buena noticia la tenemos en el tipo de cambio, del peso mexicano con respecto al dólar, que en promedio en 2022 estuvo pues alrededor de los 20 pesos. Les recuerdo que estas cifras pues son al mes de septiembre y se espera que para 2023 estemos también en un promedio similar al de 2022 en materia de tipos de cambio. Y finalmente, en cuanto al petróleo, que a lo mejor muchos podrán decir que cómo es posible que todavía estemos hablando de petróleo con el cambio climático y demás, pero pues lo cierto es que el mundo todavía requiere y utiliza muchos petrolíferos, hidrocarburos, y en este caso el precio del barril del petróleo sí es más bajo, mucho más bajo que el precio que se obtuvo, el precio promedio que tuvimos en 2022, que cabe señalar que también el precio que se había proyectado en la ley de ingresos, en los criterios generales de política económica para 2022 eran mucho más bajos de lo que finalmente se obtuvo, precisamente por esa necesidad del mundo en general de tener más petróleo. Y pues bueno, para 2023 se proyectan 68.7 dólares por barril para la mezcla mexicana. Ya hablando de la ley de ingresos en particular, llama la atención que los ingresos esperados en 2023 contra 2022 tienen un incremento del 17.09%. Aquí recordemos que si la inflación de 2022 fue 7.81%, pues el incremento en los ingresos del Estado y particularmente en el tema de la recaudación, pues está muy por encima de la inflación obtenida para 2022. La inflación obtenida para 2022, que dijimos que fue 7.81, si se la restásemos así de manera muy simplona al incremento que se obtiene en materia de impuestos, que es del 17.21, pues estamos hablando de casi el 10% en términos reales de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado. Desde luego que la inflación de la que estamos hablando es una inflación sobre productos de la canasta básica, pero de cualquier forma el incremento pues sí es sustancial en 2023 respecto a 2022. Sin embargo,
sí es importante que ya cuando uno analiza la estructura de los distintos tipos de ingresos respecto al total que se espera percibir para 2023, los ingresos derivados de financiamiento sí crecen un poquito, ligeramente arriba de lo normal, y los impuestos como porcentaje de los ingresos totales sí bajan ligeramente en 2023 respecto a 2022, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos respecto a estas cifras. Son 8.299.647 millones de pesos los que espera percibir la Federación por concepto de ingresos para 2023, de los cuales pues más de la mitad son impuestos, lo cual pues habla de una estructura financiera del Estado pues más sana que en años anteriores, donde había mayor dependencia de los ingresos petroleros. Sigue siendo alta la dependencia, sin embargo, el hecho de que tengamos pues una fuerte carga, como fuente de ingresos en mayor medida a la recaudación, pues eso habla de un camino más sano para la estructura financiera del Estado. Y bueno, obviamente el impuesto que más incrementa, pues es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene un incremento del 21.15%, arriba del 17.21% de incremento general sobre todo el tema de los impuestos. No así, por ejemplo, los impuestos al consumo, que solo se incrementan en 10.97%, o sea, apenas y con el tema de la inflación, cubriendo el tema inflacionario, y también tenemos pues otros incrementos fuertes en el tema de accesorios de los impuestos, aunque no son obviamente una cifra muy representativa. En realidad lo que llama la atención es el tema del impuesto sobre la renta. Eso es lo más importante, porque el Estado espera recaudar pues un 21% más de impuestos sobre la renta en 2023 con respecto a lo que esperaba recaudar para 2022, metas que sí se cumplieron en 2022, ¿no? Como ya les dije, la inflación para 2022 fue de 7.81%, el INPC de diciembre de 2022 es 126.4780, y los salarios mínimos tuvieron un incremento prácticamente del 20%, del 19.99%, ligeramente por abajo del 21.99%. Del 21.99 que tuvimos en 2022. Entonces, el salario mínimo para la frontera norte queda en 312.41 y el salario mínimo para el resto del país, pues ahora sí supera los 200 pesos y se va a 207.44. Entonces, son las cifras en materia de salario mínimo que tenemos para este año. El salario mínimo pues sí se ha ido incrementando aproximadamente en promedio un 20%, pues un poquito antes de este sexenio. Ya había tenido un incremento por ahí del 2018-17, pero en este sexenio pues el incremento ha sido constante, consistente año con año, ¿no? Y en el caso de la unidad de medida y actualización, pues tenemos que la unidad de medida y actualización tiene en enero de 2023, pues se aplica todavía la que se publicó el 10 de enero de 2022 por 9622, y ya para para febrero de 2023 y hasta enero de 2024 se publica la UMA el 10 de enero de 2023 y la UMA queda en 103.74. Esa es la UMA que vamos a aplicar para febrero a enero del año siguiente, o febrero a diciembre de este año y enero del año siguiente, pero en enero de este año pues aplicaríamos 96.22 todavía. Tenemos en los anexos que se modifican en la resolución miscelánea, se modifica el anexo 8 de la resolución miscelánea y nos dan a conocer pues las nuevas tarifas del impuesto sobre la renta. Recordemos que las tarifas del impuesto sobre la renta se actualizan cada vez que tenemos una inflación acumulada de más del 10%. Cuando la inflación acumulada desde el último incremento excede del 10%, en ese caso es cuando se tienen que actualizar las tarifas. Situación que ocurrió precisamente
En 2022 la inflación acumulada excedió de esa cantidad y pues eso provocó que en este año se tuvieran que actualizar las tarifas del impuesto sobre la renta. La tabla del subsidio no se actualiza porque de hecho la tabla del subsidio, recordemos que está fuera de la ley del impuesto sobre la renta, está en un decreto, bueno, en un apartado de la reforma o del decreto con el que se creó la ley del impuesto sobre la renta en 2014, está en el artículo 10 del decreto donde se creó esa nueva ley del impuesto sobre la renta que estamos aplicando desde 2014. Entonces, como la tabla del subsidio está fuera de la ley del impuesto sobre la renta, pues tenemos que en este caso el subsidio pues sigue igual, ¿no? Y entonces seguimos con que si los ingresos grabados no exceden de 7,382.33, hasta ese monto todavía vamos a tener derecho al subsidio, pero después pues ya no. Aquí, bueno, nada más quisiera recordar, todos aplicamos esta tabla del subsidio como si fuera la única. Nada más que haciendo memoria, cuando se publica la reforma, la nueva ley del impuesto sobre la renta en 2014, el artículo 10 original traía otra tabla del subsidio, que de hecho era muy curiosa porque primero los ingresos subían y les iban dando menos subsidio, después había un brinco en los ingresos, había un brinco en el subsidio y había unos renglones en los que a ingresos mayores les daban subsidio mayor y luego volvía a bajar el subsidio. Esa es la tabla que sale con el decreto original. Y la tabla que actualmente estamos aplicando, que es la que está en su pantalla, es una tabla que se dio a conocer a través de un decreto de estímulos fiscales del 26 de diciembre de 2013, donde ahí a los ingresos más bajos les toca más subsidio para el empleo y el subsidio va decreciendo consistentemente en la medida en que el ingreso va subiendo, lo que, insisto, no ocurría con la tabla original. En teoría, cualquiera de las dos tablas pudiese aplicarse, dependiendo de si le conviene al trabajador en un momento determinado, pero la verdad es que en la práctica nos hemos acostumbrado a únicamente aplicar esta tabla de subsidio, no obstante que en realidad existe la otra tabla también, pero ninguna de las dos se actualiza. Bueno, entonces tenemos la nueva tarifa del impuesto sobre la renta ya actualizada, la nueva tarifa mensual. Y entonces, pues combinando el tema del impuesto sobre la renta con el subsidio para el empleo, surge la interrogante de qué pasa con los salarios mínimos. Aquí tenemos dos cálculos, bueno, los salarios mínimos mensuales para 2022 y para 2023. Quiero advertir que en este caso lo que hice fue tomar el salario mínimo para cada año y multiplicarlo por 30.42. ¿Por qué 30.42? Porque si yo divido 365 días del año entre 12 meses, pues me da como días promedio de un mes 30.42. Entonces esto significa que el salario mínimo mensual para 2022 en la zona libre de la frontera norte del país, pues fue de 7,919.54 y para 2023 es 9,503.21. Regresando a la tabla del subsidio, con 7,919.54 que era en 2022, pues ya con la tabla del subsidio vigente, pues no tendrían, en la frontera norte no tienen derecho al subsidio, ya, pues no sé si desde 2022 o antes, pero ya no tienen derecho al subsidio, seguramente fue a partir de 2022, que ya exceden del monto que tiene derecho al subsidio en términos de la tabla, porque el tope de ingresos, insisto, para la aplicación del subsidio es de 7,382.33. Y tenemos el tema del resto del país. El resto del país para 2022 tiene un salario mínimo mensual promedio de 5,258.71 y para 2023 6,310.32. Es decir, todavía en 2022 y también en 2023, sin problema, alcanzamos a tener subsidio para los salarios mínimos vigentes en el resto del país, aunque ya es un subsidio pues muy bajo, ¿no? Aquí en este caso para
2022, para 5,258, tendríamos que el subsidio sería de 324.87 en el rango de 4,717 y 5,335. Y para 6,310.32, que es el subsidio, el salario mínimo mensual vigente a partir de 2023, tenemos, aquí lo tengo, tenemos 6,310, tenemos un subsidio de 253.54 con el cálculo mensual. Entonces, todavía se alcanza subsidio para los salarios mínimos en el resto del país, pero entonces surge la pregunta, ¿cómo se calcula el subsidio para los trabajadores que ganan el salario mínimo? Aquí existen dos posturas. La primera postura es que al salario mínimo se le calcula el impuesto sobre la renta y para 6,310.32 con las nuevas tarifas, el impuesto sobre la renta es de 370.43. Y el subsidio que le corresponde en la tabla, que ya lo vimos, son 253.54. Obviamente no le vamos a retener impuestos sobre la renta al salario mínimo. Al salario mínimo no se le retiene impuestos sobre la renta porque el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, segundo párrafo, que es el que establece el cálculo del ISR mensual de los trabajadores, establece que dice no será retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. Y luego dice, la retención se calculará aplicando la siguiente tarifa. Entonces, ahí surge la pregunta de si al salario mínimo, independientemente de que estamos seguros, conscientes de que al salario mínimo no se le retiene impuestos sobre la renta, tenemos la duda de si al salario mínimo se le calcula impuestos sobre la renta, ¿no? En este caso, si lo calculamos, pues si, nos da 370.43 en la opción A y con un subsidio de 253.54, el trabajador no tendría retención de impuestos sobre la renta, no obstante que el impuesto es mayor al subsidio en 116.89, no tendríamos retención del impuesto sobre la renta, pero tampoco le entregaríamos subsidio para el empleo. Entonces, el trabajador únicamente recibiría sus 6,310.32 sin más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo que no perciba ninguna otra percepción, no obtenga ninguna otra percepción exenta, ¿no? Bueno, después tenemos la opción B. En la opción B, precisamente considerando el segundo párrafo del artículo 96, que establece que no se le hará retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. Entonces, en ese caso, considerando que además la tabla del subsidio viene en un artículo 10º que no forma parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son dos ordenamientos diferentes, entonces, considerando estas condiciones, decimos, bueno, si la ley dice no se le hace retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo, y la retención se calcula con la siguiente tarifa, entonces quiere decir, luego entonces, a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo, pues no se le aplica la tarifa, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces en ese caso, el impuesto sobre la renta sería cero, el subsidio para el empleo que le correspondería a 6,310.32, ya dijimos que serían 253.54, y el trabajador recibiría su salario de 6,310.32 más 253.54 de subsidio para el empleo. Si fuera un trabajador de la frontera norte del país, pues recibiría su salario mínimo de 9,503.51 y nada más, porque ellos ya no tienen derecho al subsidio para el empleo desde 2022. Entonces, tanto en 2022 como en 2023, los salarios mínimos de la frontera norte se recibirían así íntegros y solo sería en el caso del resto del país los que recibirían además de su salario, el subsidio para el empleo, solo si optan por, ejercen la opción B, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos que se conectan, que nos acompañan a través de Facebook. Les damos la bienvenida en este caso
y pues los invitamos a que se unan a la membresía de CADEFI, que formen parte pues, de esta gran comunidad que es CADEFI y que pues siempre estamos preocupados porque tengan la mejor información, información útil, información oportuna. Ajá. Bueno, entonces esto es lo que tenemos respecto al salario mínimo con el impuesto sobre la renta. Están estas dos posturas. Yo les podría decir que yo apoyaría la opción B. Ayer precisamente estaba leyendo un libro de la doctora Sonia Venegas, que es muy buena, se los recomiendo, Ficciones y presunciones jurídicas en el impuesto sobre la renta. Y en este caso precisamente ella analizaba la historia del crédito al salario y precisamente coincidía en que no se le hacía el cálculo del impuesto sobre la renta a los trabajadores que percibían únicamente el salario mínimo y hacía referencia que una situación similar se dio con el crédito al salario, que es el antecedente al subsidio para el empleo, y en algún momento en una publicación del Diario Oficial tuvieron que pues manifestar que tendría que aplicarse crédito al salario quien en el mes percibía el salario mínimo. Entonces, esto considerando que a los trabajadores pues no se les hace retención del impuesto sobre la renta y no se les hace cálculo del impuesto sobre la renta desde mi punto de vista. Entonces, yo me iría por la opción B. Lo cierto es que muchos programas de nómina no tienen la posibilidad de hacer este cálculo, no todos, hay algunos que sí tienen la opción y el usuario decide si calcula impuesto al salario mínimo aunque no se le retenga y obviamente pues le va a entregar menos subsidio al empleo al trabajador. El SAT no se ha pronunciado en este sentido, pero bueno, pues es la ley la que establece esta condición, ¿no? Entonces, no todo el mundo está de acuerdo con esta postura. Si ustedes tienen duda, pues lo más recomendable es hacer una consulta formal y concreta en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación y con eso pues tendrán certeza jurídica y no habría problema ya una vez que les conteste la autoridad, ¿no? Lo que les conteste, eso sí, porque pueden estar en la opción A o en la opción B. Pues con esto terminamos el tema de las tarifas y nos vamos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. En este caso, pues solo son 2 artículos los que se modificaron en diciembre de 2022. Esto fue el 27 de diciembre de 2022. Se modifican los artículos 76 y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en este caso, lo que establece este artículo 76 dice: las personas trabajadoras que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Y el artículo 78 establece que del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Pero luego agrega, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y término que así lo requiera. Eso es lo que está señalando el artículo 78. Y luego tenemos una disposición transitoria que establece, dice: el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si este fuera en 2023. Las modificaciones con motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Recuerden que todo este material lo tienen en la plataforma para que por favor lo descarguen. Estamos en la lámina, le deben cargar de nuevo, deben volver a cargar la página para que el material se cargue y estamos en la página 13 del material. Entonces, entren a la plataforma, actualicen, denle refresh o actualicen, vuelvan a cargar la página, va a aparecer el material
y este material lo pueden ustedes descargar y estamos en la página 13 de este material, para los que no lo han descargado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto ya entró en vigor el 1 de enero de 2023. ¿Qué pasa? Que a partir del 1 de 2023, por cada día que vayan laborando dentro de la empresa, van devengando el derecho a disfrutar de las vacaciones que le corresponda al número de años de antigüedad que vayan generando dentro de la empresa. Entonces, estamos hablando que en función al aniversario, que el número de años que cumplan en la empresa, el aniversario que cumplan en 2023 dentro de la empresa, serán las vacaciones que les correspondan. La tabla de vacaciones quedaría de la siguiente forma. Para el primer año laborado, si el aniversario en el centro de trabajo del trabajador es en 2023 y cumple un año, entonces los días de vacaciones que va a tener derecho a disfrutar son 12. Si cumple 2 años en 2023, va a disfrutar de 14 días. Si cumple 3, 16. Si cumple 4, 18. Si cumple 5, 20. Y desde 6 a 10 años, cuando cumpla de 6 a 10 años, tendrá 22 días de vacaciones, de 11 a 15, 24, 16 a 20, 26 y 21 a 25, 28 días de vacaciones. Esto implica que los salarios base de cotización pues se van a modificar a partir del 1 de enero. No porque cambie la prima vacacional, a lo mejor el salario permanece igual porque el trabajador gana más del salario mínimo y no le van a subir el salario. En este caso, el salario puede ser el mismo. La prima vacacional va a seguir siendo el 25%, el aguinaldo mínimo de ley, la gratificación anual mínima de ley, porque estamos hablando mínimos de ley, la gratificación mínima de ley puede ser la misma, 15 días, y entonces en realidad lo que va a mover el salario base de cotización van a ser en los días de vacaciones, la prima vacacional sobre los días de vacaciones que tiene derecho a disfrutar el trabajador. Aquí cabe señalar que muchos programas de nómina funcionan con base en factores de integración. Erróneamente. ¿Por qué? Porque los factores de integración, para empezar, no tienen ningún sustento legal. Su cálculo sí tiene bases jurídicas, pero no existe ninguna referencia en la ley con relación al cálculo de los factores de integración. Sin embargo, pues los programas de nómina utilizan estos factores de integración y nos quedaba claro hasta el año pasado que el factor de integración para un trabajador que recibía las prestaciones mínimas de ley, es decir, para el primer año de servicios y que recibía prestaciones mínimas de ley, es decir, que iba a tener derecho a disfrutar de 6 días de vacaciones una vez que cumpliera un año, una prima vacacional del 25% sobre esos 6 días y 15 días de aguinaldo. Con esas prestaciones mínimas de ley, lo que iba a el factor de integración que se aplicaba era 1.0452. Cualquier cambio, ya sea porque estuviésemos en el segundo, tercero, cuarto, el año que ustedes quieran, o sea, cualquiera después del primero y que ya tuviera derecho a disfrutar de más vacaciones, o bien cualquiera prestación adicional que tuviera el trabajador dentro de la empresa, o si labora horas extras más allá de los máximos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, etcétera, todo eso iba a alterar su salario base de cotización. Pero entonces, el factor de integración mínimo con ese cambio en los días de vacaciones, con las prestaciones mínimas de ley y únicamente para el primer año de servicios, cambiaría de 1.0452 a 1.0492. Y entonces, para los trabajadores con 14 días, con derecho a disfrutar de 14 días sería 1.056, para 16 días 1.0520, para 18 días 1.0534, para 20 días 1.0547 y así sucesivamente. Entonces, esto, insisto, no porque la prima vacacional o el aguinaldo hayan cambiado, sino básicamente son porque los días de vacaciones se modifican. Entonces, hay que presentar modificaciones al salario base de cotización vigentes a partir del 1 de enero de 2023, con base precisamente en el transitorio que señala
que el decreto entre en vigor el 1 de enero de 2023 y el segundo transitorio que señala que las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor. Y esto será siempre, se aplicará siempre la regla de lo que sea más favorable para el trabajador. Entonces, aquí hay que considerar que si, por ejemplo, el trabajador cumplió su aniversario en agosto del 2022 y no ha disfrutado de las vacaciones que